Muy bien, Dios les bendiga. Vamos a dar continuidad a este tiempo de estudio bíblico. Estamos mirando el libro de Doctrina Cristiana de Berkhof. Y aquí en el PDF tenemos la página 18. Y en los que tienen en su libro, pues el tema es la revelación. La revelación, aquí nos quedamos en uno de los subtemas. La revelación general no proporciona un conocimiento completamente fidedigno de Dios y de las cosas espirituales. En virtud de los hechos mencionados en el párrafo anterior, el conocimiento de Dios y de las cosas espirituales y eternas que la revelación general proporciona es demasiado incierto como para constituir una base fidedigna de confianza, una base digna de confianza sobre la que se pueda construir para la eternidad. Y si usted recuerda, el párrafo anterior decía que como el ser humano está caído y ahora vivimos en un cuerpo pecador y nosotros hemos influenciado en la naturaleza y ahora la naturaleza en el mundo también está caída, pues la revelación general en sí ya no habla tan fuerte como en un inicio acerca de las maravillas de Dios. Y vamos a hacer así bien sencillito. Simplemente en las mañanas nos levantamos a trabajar y cuando vamos en la carretera ya no miramos el cielo azul. Se ve todo gris, todo contaminado, ¿verdad? Eso es parte de lo que nosotros como seres humanos hemos hecho. Algo tan sencillo como eso, ¿verdad? Que a veces hemos perdido de vista, ay, el cielo está azul. Cuando recién llueve o hace mucho viento, volteamos y, oh, el cielo está... Y recordamos que el cielo es azul. Entonces, como esa, hay muchas cosas. Podemos hablar, por ejemplo, de los niños. Los niños ya no son inocentes. En el sentido que entendamos de que los niños no sabían ciertos temas o hacían ciertas cosas. Ahora, la misma naturaleza pecadora ha arrastrado hasta nuestros niños. Usted ve a niños en la calle gritando groserías, diciendo cosas que no deberían, haciendo cosas que no deberían. Es la naturaleza caída. Ya no, la revelación en general, dice, ya no nos proporciona un conocimiento fidedigno de Dios, como debiera, ¿verdad? Entonces, el ser humano no puede darse el lujo de depositar sus esperanzas para el futuro sobre incertidumbres. La historia de la ciencia y de la filosofía demuestra con claridad que la revelación general no es una guía segura ni cierta. Se han construido sistemas filosóficos uno tras otro solo para ser desechados por la siguiente generación. A nuestros pequeños sistemas humanos les llega su día. Sí, les llega el día en que pronto acaban, dice este autor. C. La revelación general ni siquiera proporciona una base adecuada para la religión en general. Perdón. La historia de la religión, y esto se conoce como cada vez más, manifiesta que no existen religiones basadas exclusivamente en la revelación general. Es cada vez más evidente que no existe ni puede existir una religión puramente natural. Todos los pueblos de la tierra recurren a cierta revelación especial que según ellos la reciben de sus dioses y que sirve de base para su religión. Cualquier religión que usted pueda investigar, dice el autor, en cualquier época, en cualquier parte del mundo, se va a encontrar que los indígenas o aborígenes o nativos de cualquier lugar no empezaron a adorar al rayo nomás porque el rayo estaba muy fuerte, sino que ellos dicen que hay un Dios del rayo que en algún momento le habló a algún ser humano o hizo alguna escritura y se los comunicó, y por eso es que adoran al rayo. Aquí tenemos a en la mitología, ¿verdad?, prehispánica, a un dios que tenía mitad paloma o mitad ave y mitad serpiente y se comunicaba con los seres humanos, y así es como comienza la religión. Ni siquiera proporciona una base para la religión en general, de tan caída que está la revelación en general. D. La revelación general es totalmente insuficiente para la religión cristiana. Podemos recibir de la revelación general cierto conocimiento acerca de la bondad, la sabiduría y el poder de Dios, pero no podemos conocer a Cristo, quien es el único camino de salvación. Si usted ve las montañas, si usted ve el cielo, si usted ve, no sé, lo que usted quiera acerca de la revelación en general, va a tener alguna percepción de que existe un Dios, pero jamás va a encontrar a Cristo ahí. La revelación general nunca nos va a acercar a Jesús.
no tiene forma. La revelación general no nos enseña nada acerca de la gracia salvadora, del perdón, de la redención, y por lo tanto no puede librar a los pecadores de la esclavitud del pecado y guiarlos a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Ella no es parte del proceso redentor que Dios ha provisto para la salvación del ser humano. Esta es la razón principal de la insuficiencia. Dios ha querido salvar a los pecadores para la gloria de su nombre, y por eso fue necesario enriquecer a la humanidad con una revelación especial, la revelación de la gracia redentora en Cristo Jesús. Dios quería salvarnos, quiere salvar al ser humano, y por lo tanto tuvo que mandar a Jesús y tuvo que dejarnos los evangelios, ¿verdad? Para que pudiéramos conocer quién es ese Dios, quién es ese Cristo que nos viene a salvar, aunque no lo merecemos. Acuérdense que esta clase va más allá de lo básico, ¿verdad? Es un poquito más técnica. Estamos aprendiendo argumentación, podemos decirlo así. Algo de lo que le llaman base doctrinal, para que tengamos en cuenta, ¿verdad? Y podamos también guiar a otras personas a los pies de Cristo. Entonces, si no sirve la revelación en general, no sirve para encontrarnos con Jesús, para encontrar la gracia o la salvación, ¿para qué sirve? Usted dirá, y entonces, bueno, aquí está el número 3. El valor y significado de la revelación en general. El hecho de que después de la caída del ser humano, la revelación general de Dios haya sido reemplazada por una revelación especial, podría causar que subestimemos a la revelación en general. Sin embargo, jamás debemos olvidar que la revelación original de Dios sigue siendo de gran importancia, y aquí vienen los puntos. ¿Por qué? Con respecto a los que no profesan la religión cristiana, la revelación general de Dios incluye elementos sobrenaturales que fueron transmitidos de generación a generación y que se vuelven irreconocibles debido a tanta distorsión. Proporciona el fundamento firme y duradero para aquellos que no profesan la religión cristiana. En virtud de esta revelación, que incluso estos se sienten descendientes de Dios, como dice Hechos 17:28, ¿verdad? Cuando Pablo hablaba a los atenienses y les dice, sus propios profetas dicen, sus propios poetas, dicen que son hijos de Dios, descendientes de Dios, que buscan a Dios aunque a tientas lo encuentren, como dice también Hechos 17:27, en el mismo discurso, que contemplan en la naturaleza el eterno poder y la naturaleza divina de Dios, como dice Romanos, y que cumplen por naturaleza lo que la ley exige. Aunque vivan en la oscuridad de la ignorancia y del pecado, perviertan la verdad cambiándola en mentira y sirvan a dioses que no son sino mentira y vanidad, sin embargo participan de la iluminación del Logos y de la operación del Espíritu Santo. El Logos es una palabra griega que significa letra o palabra. Y cuando habla de Logos, este Logos está hablando de Jesús. Jesús es la palabra. Jesús es el verbo. En el principio era el verbo. El Logos, dice Juan. Cuando lo lean ahí dice el Logos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el Logos era Dios. Para los que dicen que Jesús no es Dios, Juan lo dice claramente. ¿Por qué le llama al verbo la traducción? Porque el verbo es una acción, ¿verdad? Es una palabra que describe una acción. Yo camino. ¿Dónde está el verbo? En caminar. Yo hago, yo trabajo, yo como, yo corro, yo nado. Son puros verbos. Entonces, mis hermanos, Jesús es la acción de Dios. Dice Juan que todas las cosas por Él fueron hechas. Cuando Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, al inicio en Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es Jesús. Jesús es la acción. Cuando dice, hagamos al hombre, ahí estaban los tres. Pero Jesús es el que hace las cosas, es la acción de Dios, es el verbo de Dios, es el Logos. Y la operación en general del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, como resultado, aunque la Escritura describe estas religiones como falsas,
Estos contienen elementos de verdad que proporcionan puntos de contacto para el mensaje misionero cristiano. Y volvemos al tema de Pablo. Pablo fue allá a Atenas, se encontró con un montón de templos donde adoraban un montón de dioses, y él, en vez de empezar a gritar, se van a ir al infierno por idólatras, ¿verdad? No, él encontró ese punto de verdad. ¿Cuál es el punto de verdad de las religiones falsas? Existe una deidad, un ser superior, un ser supremo. Que no lo conozcan o que lo confundan con un sapo, una serpiente, un rayo, ese es otro punto. La cosa es que el ser humano es naturalmente religioso porque tiene la necesidad de un Dios, y la religión falsa le da pie al cristianismo de poder hablar acerca de Jesús. Y dijo Pablo, pues veo que son muy religiosos y tienen muchos dioses y muchos templecitos aquí. Yo andaba turisteando, dice Pablo, y por ahí me metí a uno que decía, al Dios no conocido. Los atenienses dijeron, pues si nos pasó alguno, ¿verdad? Que no se va a enojar con nosotros ese Dios. Y le pusieron también su templecito ahí, para que lo adoraran al Dios no conocido. Dice Pablo, pues a ese Dios es el que vengo yo a decirles quién es. Él es el que creó los cielos y la tierra, y ahí empieza el punto de partida de Pablo. Es el punto de encuentro para el mensaje misionero cristiano. Y con respecto a los que profesan, los que somos cristianos, acuérdense, estamos hablando de la revelación general, de que ya no es tan importante, pero sigue siendo importante. Ya vimos cuál es el punto de encuentro con los que no son cristianos, y ahora vamos a ver la importancia para los que somos cristianos. Cuando Dios ofreció su revelación especial, no la puso sencillamente a un lado de la revelación original, la general, sino que incorporó en ella las verdades halladas en la revelación general, rectificó las distorsiones y las interpretó para la humanidad. Por tanto, el cristianismo lee ahora la revelación general de Dios usando los ojos de la fe y a la luz de la palabra de Dios. Ahora que somos hijos de Dios, que somos cristianos, usted puede volver a ver esa revelación general y otra vez encontrarse con Dios. Su naturaleza pecadora y caída ya no le estorba. Ahora usted ve la luna llena y dice, wow, la luna, mira nomás qué hermosa luna hizo el Señor, ¿verdad? Las mamás ven a sus hijos y dicen, mira nomás qué chulada me quedó, Dios lo hizo muy bien. Ahora podemos encontrar a Dios en la naturaleza, en la revelación general. ¿Por qué? Porque a través de la revelación especial, que es su palabra, a través de la fe que tenemos, podemos ver a Dios una vez más ahí. Por esta misma razón es capaz de ver la mano de Dios en la naturaleza y sus huellas en la historia. El cristianismo ve a Dios en todo lo que le rodea, y es por eso que puede apreciar el mundo de una forma adecuada. Pero si la revelación especial genera una verdadera apreciación de la revelación general, es igualmente cierto que la revelación general promueve un entendimiento verdadero de la revelación especial. Parece trabalengua, ¿verdad? Está diciendo el autor. Entonces, si nuestra Biblia, si la palabra escrita de Dios nos permite ver la revelación general, la naturaleza, y ver la mano de Dios allí, ahora que somos cristianos, dice, al revés es lo mismo. Cuando vemos el firmamento, cuando vemos la luna, las estrellas, los animales, eso nos muestra y nos deja ver de una mejor manera lo que dice la palabra de Dios escrita. Es lo que está diciendo el autor. Ahora son complementarias para nosotros. La escritura, escuche esto, puede entenderse completamente solo cuando se le compara con el trasfondo de la revelación de Dios en la naturaleza. Muchas veces dicha revelación ayuda a dar los primeros pasos hacia el entendimiento de la escritura. Además, la revelación general ofrece al cristianismo y a las demás religiones una base común en la que pueden encontrarse y entablar diálogo. La luz del Logos, ¿tienen Logos? Que ilumina a todo ser humano, sirve también como lazo que nos une. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque mucha gente no alcanza a entender. Mis hermanos, cuando Cristo vino, murió a la cruz y resucitó y se fue allá y nos dejó el Espíritu Santo, eso es un parteaguas en la humanidad. Sea cristiano o no sea cristiano, viva en México o viva en China, donde quiera,
El hecho de que Dios haya puesto el traje de ser humano y haya venido aquí a la tierra, eso cambió el planeta para siempre. Para empezar, yo siempre digo, Jesús vino a darle a la humanidad, humanidad. Cuando Jesús vino, mi hermano, esto era una barbarie. Imagínense nomás la manera de cómo crucificaban los romanos a los ladrones, a los asesinos. Pero cuando Jesús vino, Él vino a traer humanidad al ser humano. Él le dio valor, por ejemplo, a la mujer. Si quiero hablar de igualdad, Jesús es el primero que dio igualdad. Jesús es el primero que les tomó en consideración. Porque en la época que Jesús vivía, en el pueblo judío, las mujeres no tenían ni voz ni voto. Las mujeres judías podían ser despedidas con carta de divorcio simplemente porque el esposo no le gustaba cómo cocinaba. No cocinó bien, no lavó bien la ropa, vámonos, aquí está su carta de divorcio, váyase de aquí. Las mujeres judías no podían ser testigos en un juicio. Su testimonio no servía para nada, era como un niño. Entonces, cuando viene Jesús y le da valor a la mujer, en muchos de los pasajes bíblicos que encontramos en el Nuevo Testamento, eso vino a ser una revolución. Y dice, y muchas mujeres le seguían. No le seguían en balde, mi hermano. Ellas encontraron en Jesús algo que en la vida habían visto: humanidad, igualdad. Sí, cada uno tenemos nuestros roles que nos enseña la palabra de Dios, nos dice cómo y qué tenemos que hacer. Pero la Biblia nos enseña, dice, ya no hay varón ya no hay hombre, ni mujer, ni judío, ni extranjero, ni esclavo, ni libre, todos, dice todos. Así lo dice la palabra. Entonces es muy importante ver cómo cuando el Logos vino, resplandeció sobre todos. Y hay muchas cosas todavía que no suceden en la tierra porque el Espíritu Santo está aquí. Independientemente si es cristiano o no es cristiano, el Espíritu Santo obra en favor de toda la creación de Dios. Obviamente, ¿verdad? Tiene muy especialmente cuidado a sus hijos, pero el Espíritu Santo está ahí. Está deteniendo ciertas cosas, está proveyendo. Dice la Biblia que Dios hace salir el sol para justos e injustos, para buenos y para malos. ¿Ok? Por último, se debe también a la revelación general de Dios, que su revelación especial no esté, por decirlo así, suspendida en el aire, sino que haga contacto con la vida del mundo en todos los aspectos. La revelación general sostiene la relación entre la naturaleza y la gracia, entre el mundo y el reino de Dios, entre el orden natural y el moral, entre la creación y la nueva creación. Bueno, termina diciendo el autor, pues como hay un planeta y hay libros, pues podemos tener algo de escritura, ¿verdad? Tenemos un libro. Entonces es importante también. La revelación especial. Junto a la revelación general en la naturaleza y en la historia, tenemos una revelación especial que ahora se halla incorporada en la Escritura. La Biblia es por excelencia el libro de la revelación especial. En esta revelación las palabras y hechos van juntos. Las palabras interpretan los hechos y los hechos personifican las palabras. Y vamos a desglosarlo un poquito más. La necesidad de la... Ay, bien, este no era. La necesidad de la revelación especial debido a la entrada del pecado en el mundo. La revelación general de Dios fue oscurecida y corrompida, de modo que el testimonio de Dios en la naturaleza y en la misma constitución del ser humano no es tan legible como ahora como lo era en la aurora de la creación. Además, el ser humano quedó sujeto a los poderes de las tinieblas y la ignorancia del error y la incredulidad. Ya dice la Biblia que si obedecemos al pecado, somos esclavos del pecado. Así dice, ¿verdad? Entonces está diciendo aquí que ya no tenemos la misma imagen que en un principio. Está oscurecida la creación de Dios. Hay ignorancia, hay error, hay ceguera, hay perversión, etcétera, etcétera, que impiden entender adecuadamente
los vestigios que quedan de la revelación original. Se deleita incluso en cambiar la verdad de Dios por la mentira. La revelación general ha dejado de proveer al ser humano un conocimiento confiable acerca de Dios y de las cosas espirituales. El ser humano ya no puede entender adecuadamente dicha revelación y esta es incapaz de restaurar la amistad que el ser humano gozaba con Dios. Por consiguiente, se necesitaron operaciones especiales divinas que tuvieron 4 propósitos en mente. A, corregir e interpretar las verdades que se recolectan de la revelación general. B, iluminar al ser humano para que pueda volver a entender el testimonio de Dios en la naturaleza. C, proveerle al ser humano una revelación del Dios en la naturaleza, del amor redentor de Dios. Y D, cambiar totalmente la condición espiritual del ser humano, redimiéndolo del poder del pecado y dirigiéndolo de vuelta a una vida de comunión con Dios. Pues el propósito de la revelación general en un inicio era eso. Acuérdense, Dios bajaba con Adán y lo visitaba y simplemente eso era todo. Tenían una comunión íntima ellos, como amigos. Pero llegó el pecado y pues Dios no puede evitar donde hay pecado. Corrieron a Adán del huerto del Edén y Dios tuvo que proveer de una revelación especial para que el ser humano volviera, para que el ser humano encontrara el camino de regreso al Padre a través de Jesús, para que el ser humano fuera redimido del pecado y tuviera comunión con Dios. ¿Y cuáles son los medios para comunicar la revelación especial? Aquí está, en general, los medios que Dios usa para comunicar su revelación se pueden resumir en 3 clases. Teofanías. La teofanía o manifestación visible de Dios. Según la Escritura, Dios no es solamente un Dios distante, sino también un Dios cercano. Y en el Antiguo Testamento, Dios habitó simbólicamente entre querubines, manifestó su presencia en una llama de fuego, en densas nubes, en tempestades y en un suave murmullo, ¿verdad? Primera de Reyes 19:12, cuando Elías estaba en la peña ahí, escondido en la cueva, y dice que escuchó aquel murmullo y él sabía que ahí estaba Dios. Todas estas fueron muestras de su presencia, en las cuales reveló algo de su gloria. Entre las apariciones del Antiguo Testamento, la del ángel del Señor ocupa un lugar especial. Es indudable que este ángel no fue un ser creado. Por una parte se distingue de Dios. En Éxodo 23 hay un texto que lo señala, Isaías 63, 8 y 9. Pero por otra parte se identifica con Dios. ¿Qué le parece si leemos un texto de cada uno? Vamos a leer Isaías 63, versículo 8 y 9. Vamos a hablar del ángel del Señor. Isaías 63, versículo 8 y 9. ¿Quién lo tiene? Amén. Hermana Reina, dele. Porque dijo ciertamente: mis pueblos son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su paz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Amén. Ahí en esta parte Isaías está hablando de cómo Dios salvó a su pueblo a través de su ángel, ¿verdad? Aquí se distingue de Dios. Estamos hablando de Dios Padre en esta parte. Se distingue. Por una parte se distingue de Dios y nos dice Isaías que Dios Padre salvó a su pueblo a través de su ángel. Entonces Dios Padre y este ángel no es la misma persona, porque está hablando de 2 personas diferentes, ¿verdad? Pero dice, por otra parte se identifica con Dios. Ahora vamos a leer Génesis 16, 13.
Génesis 16:13. ¿Lo tiene, hermana? Dice, entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. En esa historia, ¿verdad? Una de las esposas de Abraham sale huyendo y el ángel de Jehová la encuentra y le dice lo que tiene que hacer y lo que no. Y ella dice, este lugar lo voy a llamar así, porque aquí he visto a Dios, porque Él me ha visto a mí. Pero era el ángel de Jehová. Entonces, ¿es el Padre o no es el Padre? Porque es un hecho de que se distingue de Dios el Padre, pero se identifica con Dios también, ¿verdad? Y nos embotamos la cabeza entonces. Justo hablaba con alguien acerca de la Trinidad. Es esto la Trinidad. Algo que a lo mejor como seres humanos no alcanzamos a comprender en su totalidad, pero sí podemos percibir. El ángel de Jehová, ahorita vamos a ver, ¿verdad? La opinión predominante afirma que este ángel era la segunda persona de la Trinidad. Y vamos a ver, Andrea, puedes buscar Malaquías 3:1. Malaquías 3:1. Sí, por favor. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces Jehová de los ejércitos, el Padre, está diciendo que va a mandar a su ángel. Pero no es cualquier ángel. ¿De quién estaba hablando esa profecía? Porque es una profecía. Es una profecía mesiánica. Está hablando del Mesías. Está hablando de Jesús. Entonces, por eso dice el autor que la opinión predominante de los teólogos, de la gente que se la pasa estudiando la palabra, es que en muchas ocasiones, cuando se refiere al ángel de Jehová, está hablando de Jesús. Una teofanía, entonces, teofanía es que Jesús se presentó en el Antiguo Testamento aquí en la tierra. Vea qué interesante, ¿verdad? Y hay muchas como esa. Muchas. Por ejemplo, cuando Abraham intercede por su sobrino Lot, que están allá en Sodoma y Gomorra, dice que Abraham miró que venían allá a lo lejos unos hombres, y cuando los vio, fue corriendo y se postró a adorarles. Un ángel común, como cualquier otro ángel, hubiera dicho lo que le dijo el ángel a Juan en el Apocalipsis: a mí no me adores, la adoración solamente a Dios. Pero este ángel no le dijo eso. Al contrario, le dijo: vamos a tu casa, vamos a platicar. Le dijo a Abraham: vamos a ver qué vamos a hacer. Qué interesante, ¿verdad? Tenemos muchas teofanías en el Antiguo Testamento. Tenemos otra teofanía cuando Abraham viene de recuperar a su sobrino, de derrotar a aquellos reyes en la guerra, y dice que le presenta a Melquisedec los diezmos y sus ofrendas. Y el apóstol allá en el Nuevo Testamento dice que este Melquisedec no tiene origen ni fin. Nadie sabe de dónde vino ni de dónde se fue. Y este Melquisedec es Jesús también. Y dice, y Melquisedec bendijo a Abraham. ¿Y quién bendice? El que es más arriba que uno. Así dice la Escritura. Entonces, Melquisedec, según el orden de Melquisedec, Jesús es sumo sacerdote también. Y así podemos encontrar muchas apariciones de Dios en el Antiguo Testamento y se le llama teofanías. Y para el tema de estudio de hoy, lo que nos está diciendo el autor es que una de las formas de la revelación especial que Dios tiene es esa: manifestarse de forma visible. Y aquí nos dice que la teofanía alcanzó su punto culminante en la encarnación de Cristo, en quien Dios le agradó habitar con toda su plenitud. Está Colosenses 1:19 y 2:9. Por si alguien le llega a decir: oye, pero Jesús no es Dios. ¿Cómo no? En Colosenses 1:19 y 2:9 dice que a Dios
le agradó habitar con toda su plenitud en él. Toda su plenitud, toda. Y eso diferencia lo que es de nosotros. Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, amén. Aquí está nuestro corazón. Cuando le abrimos las puertas a Jesús, el Espíritu Santo vino a morar aquí. Pero eso no quiere decir que yo sea Dios. Yo no tengo toda la plenitud de Dios. Yo no soy todopoderoso, yo no soy omnisciente, yo no soy... No, ni cerca, mis hermanos. Y usted tampoco. Entonces, no, es que hay gente que dice, no, es que Jesús también tenía el Espíritu Santo, por eso dice que habitó en él toda la plenitud. No, no es lo mismo. Déjese de cuentos. Lea la Biblia, dígale, póngase a leer la Biblia y luego platicamos. No entre en discusiones. Y luego dice, en Cristo la iglesia llega a ser el templo del Espíritu Santo. La presencia de Dios entre los seres humanos alcanzará una mayor realización cuando la nueva Jerusalén descienda del cielo y Dios erija su tabernáculo en medio de ellos, como dice Apocalipsis. Esa va a ser la revelación más impresionante de todas. Jesús viviendo con nosotros en la nueva Jerusalén, y todos lo vamos a ver y todos vamos a ir a adorarlo. Y qué bonito, mis hermanos, qué barbaridad. Si tiene alguna pregunta, ahorita la vemos, vaya apuntándola ahí en su cuaderno y ahorita la trataremos de resolver. Entonces ya vimos las teofanías. Dios aparece y así, vámonos. Comunicaciones directas. Dios comunicó de varias maneras sus pensamientos y su voluntad a los seres humanos. En ocasiones habló con voz audible a los mediadores humanos de su revelación, como con Moisés, vamos a decirlo así. En otros casos se valió de medios como, escuche esto, el sorteo y el Urim y el Tumim. ¿Qué es eso? Bueno, según la vestidura que tenían que tener los sumos sacerdotes, aquí tenían una bolsita y ahí tenían algo que se llamaba el Tumim y el Urim. Y eso se usaba para conocer la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento. Algunos dicen, eran como unos dados. Algunos otros dicen, eran como unos huesos. Nadie sabe lo que eran. Pero lo que sí saben es que era para echar como suertes. Señor, ¿quieres que vayamos a la guerra? Te lo pedimos, Señor, tú revélanos. Que sí. Así como lo está escuchando, así era. Y Dios escuchaba y él hacía la revelación que cayera lo que él quería que pasara. Cada vez que usted lea que David o que alguno de los reyes consultaba a Jehová para ver si hacía algo, eso era el Urim y el Tumim. Es una de las revelaciones y el sorteo. Los sueños era otro medio de revelación muy común. Y ahí va a encontrar usted un montón de textos, ¿verdad? Deuteronomio, Samuel, etc. Y se usaron también en revelaciones a los que no eran israelitas. Ahí hay textos de que Dios le habló a personas no israelitas a través de sueños también. Entonces estamos hablando de las comunicaciones directas. Las visiones eran otra forma de revelación parecida a los sueños, aunque superiores. Estas eran muy comunes en el caso de los profetas. Pues, ¿cuál es la diferencia entre una visión y un sueño? Es algo que puede pasar y es como que algo No, la diferencia es que en el sueño pues estaban dormidos y en la visión usted estaba despierto, pero empezaba a mirar algo que no estaba ahí, como Ezequiel. Ezequiel estaba despierto cuando dice que en una visión Dios lo llevó al valle de los huesos secos. Él no estaba dormido, él no estaba drogado, él estaba en sus 5 sentidos y Dios le dio una visión. Como Juan en la isla de Patmos, escribe Apocalipsis porque tuvo una visión. Él no estaba dormido soñando, él estaba despierto. Y así. Los profetas recibieron estas visiones cuando estaban despiertos y algunas veces en presencia de otros, como en Ezequiel. Sin embargo, era más común que Dios se revelara a los profetas mediante la iluminación interna del espíritu de revelación.
En el Nuevo Testamento, Cristo aparece como el profeta insuperable y verdadero, y en cierto sentido, el único profeta. Cristo revela su espíritu, que es también, que es también el espíritu de revelación e iluminación para todos los que creen. Y ahí están los versículos. En Cristo todos los que le pertenecen han recibido la unción del Santo y conocen la verdad. Entonces ya tenemos teofanías, comunicaciones directas. ¿De qué otra forma Dios revela su revelación especial? Milagros. Según la Escritura, Dios se revela también por medio de milagros. Es importante estudiar los milagros de la Biblia desde este punto de vista. Si bien es cierto que los milagros generan asombro, no equivalen a los supuestos milagros de las religiones no cristianas, los cuales son básicamente prodigios que producen asombro en los seres humanos. Los milagros son sobre todo manifestaciones de un poder especial de parte de Dios. Son muestras de la presencia especial de Dios y sirven muchas veces para simbolizar verdades espirituales. Los milagros se subordinan a la gran obra de redención en calidad de manifestaciones del reino de Dios que se sigue realizando. Por consiguiente, sirven muchas veces para castigar a los malvados y para ayudar a rescatar al pueblo de Dios. Los milagros confirman la palabra de la profecía y señalan el nuevo orden que Dios está estableciendo. Además, los milagros de la Escritura alcanzan su grado más elevado en la encarnación. El milagro más grande y central de todos es que Jesús, el Hijo de Dios, se haya hecho un ser humano como nosotros. En Cristo, el milagro absoluto, todas las cosas son restauradas y se le devuelve a la creación su belleza original. Entonces, tenemos teofanías, comunicaciones directas y milagros. Así Dios muestra o revela esta revelación especial. Y fíjese lo que dice al final. Los milagros confirman la palabra. Si usted lee la Biblia, los evangelios, el libro de los Hechos, cuando Dios manda, ¿verdad? Cuando Jesús manda a sus discípulos, le dice, vayan y prediquen. Y yo les doy autoridad para que sanen, para que liberten. ¿Qué era? Era predicar. Y después hacer el milagro. ¿Para qué? Para que la gente viera y dijera, estos son, realmente tienen el poder de Dios. Eso que están diciendo es verdad, porque mira lo que pueden hacer. Todos los milagros que hacen en la Biblia son útiles. Ningún milagro es inútil en la Biblia. No es como que un día estaban todos reunidos y alguien empezó a orar y empezaron a salir brillitos en las manos. ¡Ay, mira, tengo oro en las manos, un brillito! ¿Eso para qué sirve? Para nada. No se deje manipular, no se deje influenciar. La risa santa. Están orando en algunas iglesias y de repente todos se empiezan a carcajadas. ¡Ah, ja, 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 ja! ¿Y eso para qué sirve? Para nada, ¿verdad? No hay nada de edificación allí. Dice el autor que el milagro es ayudar a los que tienen fe y castigar a los malos. Ese es un milagro. Así que no se deje engañar. Porque hay mucha gente que le encanta ver ese tipo de cosas. Les fascina que hagan show. Eso es lo que le encanta a la gente. Show, show, show. Pero no. Inclusive podría decirle, mis hermanos, que Jesús, como lo hemos comentado alguna vez, no sanó a todos los enfermos con los que se relacionó. Dice que sanó a muchos, pero no los sanó a todos. Porque pudiera o no pudiera, sí, si hubiera podido, pero no quiso. Él sabe cuándo, cómo y por qué. Pero hay cruzadas, por ejemplo, que anuncian milagros. Cruzada de milagros. Pues quién sabe, ¿verdad? ¿Cómo sabrán? Yo no sé cómo le hacen. Si Dios no quiere hacer ni un milagro, ¿a poco ellos lo van a obligar? Una vez me invitaron allá en Tijuana en una iglesia de que iban a tener una velada de oración especial de derramamiento del Espíritu Santo. Que le aventaban a la gente una capa encima y cuando le caía la capa, que según el Espíritu Santo caía sobre ella. Ande, pues yo no sabía eso, dije yo.
Ahora resulta que ellos le van a decir a Dios cuándo hacer las cosas. Eso está suave, que me pasen el tip. Y no, así no funcionan las cosas. Dios sabe cómo, Dios sabe cuándo, Dios sabe por qué, porque Él es soberano. Y todo ese tipo de cosas lo único que hacen es llamar la atención de la gente que es ignorante de la palabra de Dios, o que es muy novata en las cosas espirituales y andan viendo dónde lo fascinan más. No. El milagro que Dios hace es para revelarse, para revelar su revelación especial. ¿Y cuál es la revelación especial? El Evangelio de Cristo. El milagro siempre nos tiene que llevar a Jesús. El milagro siempre nos tiene que llevar a un momento de arrepentimiento, de que nos contristemos porque somos pecadores. Amén. Nos vamos a quedar ahí, el contenido de la revelación especial, en la página 22 del PDF, y lo miramos la próxima semana. Y allá en casita, pues Dios les bendiga, mis hermanos.